Hola, buenas tardes. Un minutito después de las 7. ¿Cómo están? Yo estaba tratando de poner una alabanza a través de la tablet, pero bueno, no lo logré. Rosana, ¿cómo andás? Acá estamos. Con lluvia en Rosario, pero en nuestros corazones la luz del sol del mediodía. Bendiciones, Germán, Marcela, muy buenas tardes. En este día de lluvia, qué mejor que conectarse con Cristo, aunque para nosotros siempre es buen tiempo para compartir un mensaje, una palabra de Dios. Y bueno, muy felices por el viaje que hicimos el sábado, ¿eh? Muy contentos, muy entusiasmados. Sabemos que nos queda un camino por recorrer, que vamos a ser sorprendidos por Dios y cosas nuevas vamos a vivir, nuevas y maravillosas. Así que muy feliz en la presencia de Dios, muy feliz conectados. Hola Javier, ¿cómo va? Todos unos en Cristo, como en el viaje y como los domingos y como cada vez que nos encontramos, que somos un cuerpo y somos uno y nos edificamos los unos a los otros. Para los que pueden llegar a ver el video con posterioridad a su emisión, transmitimos desde Ministerio Presencia de Dios San Lorenzo, que tenemos la cobertura de los pastores Alejandro y Daniela de Quilmes, Presencia de Dios Quilmes. Día maravilloso el sábado, muy día especial. El pastor hablaba de que lo común se va a hacer especial. Bueno, fue un día muy especial, muy bendecido y bueno, transmitimos nuestro gozo, el gozo de lo que vivimos ese día. Bueno, hoy la primavera lluviosa, como por lo menos esperó el Día del Estudiante, que los estudiantes pudieran salir a pasear. Y así transitamos el... Hola Lisa, hoy estoy bien ubicada, que puedo ver todos los mensajes. Transitamos el camino de la fe juntos, eso me hace muy feliz. Y, y cada uno tenemos un camino ya recorrido antes de llegar a presencia de Dios, antes de llegar a conocernos, un camino en la vida. Y en ese camino nos vemos a nosotros mismos como niños, nos vemos como fuimos jóvenes, nos vimos como hijos, tenemos un recuerdo de quién es, de nuestro propio camino como estudiantes, etcétera. Y también como en nuestra relación con Dios, tenemos un camino recorrido en el Espíritu. Y en ese camino nosotros, algunos habrán encontrado su identidad con Dios, con Cristo, en la infancia, en la juventud. Otros habrán oído hablar de Dios en la familia y otros no, como yo, que nunca oí hablar de Dios en mi familia, o como algo muy lejano, solo para los casamientos. Y así, bueno, nuestra fe fue creciendo o se fue apagando o fue aumentando o fue teniendo muchos altibajos a lo largo del camino, de ese camino ya recorrido. Nuestra fe tuvo muchos altibajos. Lo que nosotros vivimos hoy en el presente
en Ministerio Presencia de Dios en general, en todas las sedes, en todos los grupos, es una búsqueda de Cristo, una búsqueda de la palabra de Dios, una conexión con el amor de Él, permanente. Entonces nuestra fe se va fortaleciendo, nuestra fe se va afianzando, nuestra fe va creciendo. Eso es inevitable, es lo que nosotros vivimos todos los días. Y en este camino le pedimos a Dios: Señor, dame tu fe, porque esa fe es a prueba de todas circunstancias. Nuestra fe humana puede flaquear, puede variar, pero cuando nosotros nos ponemos a su disposición y le pedimos a Él que nos dé su fe, esa fe es inquebrantable. Pero es un camino que tenemos que recorrer para afianzarla. La fe es lo contrario del miedo. El miedo es una emoción y muchas veces transcurrimos nuestra vida con muchos miedos, con muchos temores, y el miedo es contrario a la fe, se oponen. No podemos tener fe y tener miedo. Si tenemos miedo, generalmente no tenemos fe. Entonces nosotros tenemos que hacer una tarea para aumentar nuestra fe, porque el miedo termina anulando a la fe, la termina haciendo desaparecer o se disfraza. El miedo se disfraza de angustia, de preocupación, se disfraza de falta de fe. Entonces nosotros tenemos que hacer al revés. Nosotros tenemos que creer que nuestra fe va a destruir a todos los miedos. Y para eso hay que hacerla crecer. A veces puede parecer loco que creer que los planes de Dios se van a cumplir día tras día en la presencia de Dios. Y esto está en Corintios, que dice que el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Y en Corintios también: el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, para él son locura, y no puede entender porque tiene que discernirse espiritualmente. Nosotros que hemos transitado un camino sabemos que en la presencia de Dios nosotros vamos a recibir de parte de Dios una fe poderosa que va a hacer que arrase con todo lo que nos paraliza, que arrase con todo lo que nos da temor. Y para eso vamos a trabajar, vamos a utilizar estrategias. Estar en la presencia de Dios lleva tiempo, requiere paciencia, requiere perseverancia, requiere permanecer. Y el miedo se instala con un pensamiento negativo. Empezamos con un pensamiento negativo, con una idea de que algo nos va a pasar. A veces tenemos miedo de cosas que nunca nos van a pasar. Está el ejemplo clásico de la peste, que mató a 50 la enfermedad y a 180 se murieron de miedo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestros pensamientos, con lo que nosotros, esos pensamientos negativos, de pesar, de malestar, que dejamos como mal estacionados en nuestra mente, que se instalan ahí y quedan. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es no darle vida a estos pensamientos, y para eso tenemos una estrategia que utilizamos en los equipos Zoe, que es invocar a Dios. Con la fe que tengas, apenas aparece algo, un malestar, una cosita, a ver esto cómo lo voy a resolver, uy, qué problema, invocamos a Dios. Señor, eres maravilloso, Señor, eres el solucionador de todas las cosas, Señor, yo vengo a tu presencia porque acá encuentro paz, tranquilidad y soluciones. Y invocar lo que salga en tu corazón. Y eso ya al miedo lo va diluyendo, lo va desarmando. El miedo no puede con la palabra de fe, no puede con la invocación a Dios. Se desarma, desaparece. Y otra estrategia, una es invocar, todo lo hacemos en los equipos hoy. Una es invocar y otra es declarar palabra de Dios hasta la eternidad.
soy más que vencedor. Y hay un salmo, el Salmo 1, que dice, bienaventurado el que en la ley de Jehová se deleita. Cuando disfrutamos a Cristo, cuando disfrutamos de estar en su presencia, cuando disfrutamos de buscar de Dios. Y dice, el que medita en el mismo pasaje, en el mismo salmo, el que medita la ley de día y de noche, la palabra de Dios, ¿no? De día y de noche, será como árbol plantado en la corriente de las aguas, que dará fruto a su tiempo, que no se secará y que en todo prosperará. Son declaraciones. La Biblia tiene millones de declaraciones. Lo que salga de tu corazón, lo que vos declares, a favor de tus sueños, a favor de tus proyectos, a favor de alabar a Dios y reconocer a Dios como tu fuente, como tu Señor, como tu Salvador, hace que los miedos desaparezcan y que todo pensamiento de mal, de no progresar, de no se puede, de todo eso desaparece, porque muchas veces a estas palabras temerosas, a estas palabras de angustia, hola Jessica, le ponemos mucha fe. Nosotros le ponemos fe a las cosas, digamos, que no van a salir. Este país es un desastre, mi familia siempre fue así, esto siempre fue así, yo soy así, esto no es para mí. Y hay que tener mucho cuidado con las palabras. Hay un texto del pastor Bernardo que es mucho más completo, pero que habla de las palabras que nos atan. Si las palabras son de fe, nos van a atar a la bendición, pero si las palabras son de mal, nos van a atar a la maldición, nos van a atar a estar siempre igual, como mínimo estar siempre igual. Y entonces ese lenguaje nos esclaviza, ese lenguaje nos confunde, a veces una crítica, algo que nos dicen, una palabra que nos dicen, ya nos desanimamos, ya nos ponemos, ya sentimos que las cosas no van a salir. Enseguida le creemos a la palabra que nos da miedo, las palabras que nos tiran para atrás y que hacen que la fe no crezca. A veces nos dicen, bueno, en la iglesia te van a lavar la cabeza, pensá que tal cosa es peligroso, etcétera, etcétera, etcétera. Para no hablar miedo, para no hablar angustia, lo único que hay que hacer es hablar la palabra de Dios, hablar Cristo. Estas son las estrategias. Por lo tanto, no es que viste que a veces decimos, no hay nada que yo pueda hacer. Bueno, sí, hay cosas que podemos hacer, acá hay estrategias. Y nosotros en algún momento de la vida elegimos continuar con nuestra vida común, como siempre, haciendo las cosas, remándolas con esfuerzo, con el esfuerzo humano, con nuestro malestar, con nuestra queja, o elegir vivir una vida espiritual. Y esa vida espiritual está llena de la palabra de Dios, esa vida espiritual está llena de Cristo. Y en esa vida suceden cosas especiales, como nos prometió, como nos profetizó el pastor Alejandro el sábado, cosas especiales. Todo es especial cuando nosotros vamos a la presencia, cuando nosotros permanecemos, porque vamos a encontrar gracia, vamos a encontrar plenitud, vamos a encontrar paz. Si nosotros no alcanzamos cierta tranquilidad, cierta paz, no podemos pensar bien. Estamos angustiados, ansiosos, acelerados, no podemos pensar bien. La paz de Dios nos trae buenas decisiones, buenas ideas, y para eso tenemos que estar en su presencia. Nuestra vida espiritual está marcada por nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios es personal. Nuestra relación con Dios no tiene nada que ver con lo que hace la gente. Dios no tiene la culpa ni la responsabilidad de las cosas que hacen los hombres. Entonces, cuando nosotros empezamos a transformar nuestra fe, cuando empezamos a comprender un propósito trascendente que Dios tiene en tu vida, cuando comprendes ese propósito trascendente que es vivir en amor, vivir con tranquilidad, con calma, sin miedos, vivir con paz, vivir
con sabiduría, con autoridad, tomando buenas decisiones, escuchando la voz de Dios. Ahí cuando comprendemos que hay un propósito trascendente, aunque todavía no lo vivas, el solo hecho de comprender que en tu vida hay un propósito que trasciende lo que la vida común que hasta ahora hemos llevado, hay un primer crecimiento de fe. También hay un crecimiento de fe cuando nos convencemos, cuando creemos esto, que Dios quiere vernos vestidos de gloria, Dios quiere vernos en victoria, Dios quiere vernos realizados en una profesión, en un oficio, en un trabajo, con nuestros ingresos, pagando nuestros gastos, confiados en su presencia, vernos bien, vernos avanzando. Ahí hay otro crecimiento de fe. También crecemos en fe cuando entendemos que las cosas que nos pasan, que a veces no son agradables, que no son lindas, que son dolorosas, también hay un propósito. Y esto lo leíamos el otro día. Hay una debilidad que nos lleva a Dios. Hay un propósito en el que nosotros vamos a poner nuestra fe, nuestro gozo, nuestro espíritu, toda nuestra... vamos a ir a nuestra comunión con Cristo, confiados en Él a pesar de las circunstancias. Y las circunstancias tal vez tienen este propósito, que nosotros seamos perseverantes y permanezcamos en Cristo. Y hay un mayor nivel de fe cuando nosotros estamos convencidos que a pesar de lo que nos pasa, todo en Cristo, todo nos va a salir bien. Ese crecimiento espiritual, y en ese avance y en ese proceso, en ese camino de la fe, el miedo no tiene lugar. No le tenemos miedo al miedo. Si querés que todo te vaya bien, porque decimos que todo nos va a ir bien y es palabra de Dios, es promesa de Dios, obedece las instrucciones que Dios te da. A veces puede ser que esas instrucciones no coincidan con lo que vos querés, con lo que vos pensaste, con lo que vos proyectás, o no las entendemos, o no entendemos cuál es el plan de Dios, pero siempre son mejores que lo que nosotros pensamos en situaciones de angustias, de dolor. Hay propósito en todo lo que Él hace, y cuando vos das un paso de fe, por fe, en algún momento vas a ver la fidelidad de Dios. Esta fe requiere obediencia, porque no puede haber fe sin obediencia. Y cuando hablamos, acá en Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. En Cristo hay salvación, pero necesitamos esa obediencia, ese permanecer en Él. Y cuando hablamos de obediencia, hablamos de la comunión con Dios, hablamos de buscar de la palabra, hablamos de confiar en que en nuestro espíritu va a haber ese entendimiento, y en ese transcurrir, en ese camino, en esa perseverancia, en esa búsqueda, en ese escuchar el mensaje, hay momentos donde encontramos una plenitud, encontramos la plenitud de Dios, encontramos una plenitud que no la podemos encontrar en ningún otro lugar, una paz, una tranquilidad, y encontramos gracia. Y en esos momentos cuando podemos oír la voz de Dios. Y vamos a ser salvos en este mundo, en el 2021 donde estamos. Vamos a ser salvos de la angustia, del miedo, del temor, de la preocupación, de nuestros propios pensamientos, juicios, prejuicios, de nuestra falta de fe. Vamos a ser salvos de nuestra falta de fe también. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer
para hacer crecer nuestra fe y que los miedos desaparezcan. En esa presencia oímos su voz y muchas veces las instrucciones de Dios son simples. En una oportunidad me dijo, bueno, tu barco es presencia de Dios San Lorenzo. No hay otro barco. Porque viste cómo es uno que dice, que es lejos, que qué sé yo, que yo siempre me la complico. No, este es tu barco. Y yo no pude, me llegó tan impactante que me impactó, me conmovió. Y vuelvo a repetir, y no quiero cansarlos, pero estoy muy feliz de estar en este barco, presencia de Dios San Lorenzo, con el equipo que estamos. Hay algo que podemos hacer y es permanecer, buscar de la palabra de Dios, buscar de Cristo, porque ahí vamos a encontrar todo lo que necesitamos. La obediencia, mira qué grande que es Dios, la obediencia trae fe y la fe nos trae más obediencia. Y esa obediencia nos va a traer bendición. Yo no podría tener fe si no hubiera permanecido, porque siempre hay motivos en la vida personal, a veces en el ministerio, que pasan cosas y uno dice, ¿cómo pasa esto? Y a veces en una oportunidad me dijeron, con la fe que vos tenés, y como si la fe yo la hubiera recibido en el ADN, como el cabello castaño, o me lo hubieran dado en una escritura, ¿no? Bueno, acá te entregamos la fe, yo la tuve que construir. La tuve que construir y llevó tiempo de estar en la presencia de la nada, porque yo nunca había recibido en mi familia palabra de Dios. Y bueno, y hoy estoy muy feliz de eso. Pedirle a Dios algo que solo Él puede hacer. Y vas a ver el Dios grande que tenés, del cual aprendemos y al cual obedecemos, porque la obediencia es a Dios. La obediencia a Dios es una bendición, es para bendición. Es bendición pero en sí misma, pero la bendición llega con la obediencia, es como que estarían indisolublemente ligadas. En Hechos 5:32 dice, Dios da el Espíritu Santo a todos los que le obedecen, y es solo por el Espíritu, por este Espíritu, que recibes luz y fuerzas para andar en el camino de la vida. El crecimiento espiritual nos da luz, nos da entendimiento, nos da apertura a nuestro pensamiento, las ideas de Dios empiezan a ser tus ideas y tus fuerzas ya no son fuerzas humanas, son las fuerzas de Él en vos. Eso no es mágico, permanecer y buscar. Y ahí te alcanzamos una vida especial, que es una vida sin miedos. Y cuando viene algún miedo utilizamos las estrategias y el miedo desaparece. Esto requiere saber que vamos a ir abandonando nuestro viejo modo de vivir, nuestro modo de vivir común, el viejo modo de pensar, de hablar, de actuar. Y no quiere decir que nosotros vamos a dejar de ser nosotros. Somos nosotros, pero llenos de palabra de Dios. Somos los mismos, pero llenos de Cristo. También vamos a dejar personas que siguen atrapadas o arraigadas a ese viejo modo de vivir común y no es que nos vamos a alejar y no les vamos a hablar más o los vamos a despreciar, simplemente tomamos cierta distancia para poder ocuparnos, para poder dedicarle tiempo a las cosas de Dios, para poder construir nuestra fe, para poder crecer en nuestra fe, para poder hablar lo que Dios habla y pensar como Dios piensa, sin dejar de verlos, poder crecer en el Espíritu y avanzar en nuestra vida. Y para eso usamos las estrategias. Señor, dame tu fe. Señor, dejo en la cruz mi viejo modo de vivir y de hablar y de pensar. Dejo mis miedos en la cruz. Y declaro palabra de Dios. Hasta la eternidad. Esto no es tarea de un día. Esto es tarea para siempre. Yo encontré esto
Y todos necesitamos una guía. Y cuando esa guía llega, cuando esa guía que nos llega es del cielo, es con amor del cielo, es con sabiduría del cielo, las cosas no te pueden salir mal. Hay un texto, desde el día en que uno se convierte a Dios, invoca su nombre, llega a una fe en Jesús y confiesa sus pecados, comienza un camino de obediencia, que es lo primero que el Evangelio te conduce. Y en ese camino continuamos cada día siendo obedientes en todos los aspectos. Empezamos una obediencia en el permanecer y vamos siendo cada vez más obedientes. La fe te da obediencia, porque sabemos que en Cristo todo lo podemos, porque es Él en nosotros. Son sus fuerzas, es su luz, su entendimiento, su sabiduría, su amor en nosotros. Tal vez la obediencia tiene mala prensa, pero todos necesitamos una guía y a veces no la hemos recibido en la familia, no la hemos recibido a determinada edad, pero cuando empezamos el camino de la fe, nada nos puede salir mal. Habrá obstáculos, habrá piedras en el camino, habrá mucho por aprender, pero la solución es Cristo. Y Cristo es la palabra de Dios. En el nuevo pacto tomamos la obediencia de Jesús para hacer de esa obediencia nuestra propia obediencia en nuestra propia vida. Las instrucciones de Dios van a ser simples. Te vas a dar cuenta cuando Dios te habla y cuándo es que vos estás pensando. Vas a notar la diferencia. Ahí nuestro Padre Celestial en este camino nos va a acompañar toda la vida y ahí tenemos victoria. Tenemos palabras del cielo para aplicar acá en la tierra, porque lo que nos va a dar la victoria es mezclar la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida cotidiana. En Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio se vuelve. Y acá el único sabio es Cristo. Nosotros todos somos un cuerpo y estamos todos unidos en Cristo y el sabio es Él y todos buscamos su sabiduría. Por eso nos edificamos unos a otros y cada día vamos sumando algo más de Cristo para que se refleje a través nuestro, para derramar como nos están enseñando. Confía que al permanecer vas a salir del lugar donde estás, de a lo mejor lo podemos llamar una vida común, para llegar a una vida especial, que es una vida sin miedos, que es una vida espiritual. Lo que hablas abre tu camino. Lo que hablas lo estás declarando, lo estás decretando y abre tu camino a las cosas de la vida concreta en la tierra. Abre tu camino en tu trabajo, abre tu camino en tu casa, en tu familia, en los vínculos, en las amistades. Lo que hablas es muy importante. La palabra tiene poder, de bendición o no. Elegimos. Por eso tenemos que dejar viejos lenguajes que ya no nos sirven, que nos atan a una vida sin Cristo, a una vida sin bendición, a una vida sin victoria. En el plan de Dios, ¿no? Qué grande es el plan de Dios. Yo no conocí iglesias estructuradas en base a la ley, pero en Gálatas 3:22 dice, la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por fe en Jesucristo, fuera dada a los creyentes. En el plan de Dios
estaba la ley, que había que cumplir la ley para no ser pecador, pero en el nuevo pacto la promesa es dada por fe. La promesa es dada por fe a todos los creyentes, y todo eso fue un proceso como parte del plan de Dios. Entonces, dice, antes de que viniera la fe, estábamos todos confinados bajo la ley, encerrados para la fe que iba a ser revelada. La fe es revelada. La fe se te va a revelar. La fe se te va a revelar, tené paciencia. Busca de Dios, permanecé, declara palabra. Elegí vivir sin miedos, elegí vivir en Cristo. Señor, eres mi plenitud. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Queridos hermanos, los bendigo y declaro una semana donde cosas especiales y cosas nuevas, espirituales, se van a revelar, se te van a revelar en el espíritu. El amor de Dios se va a arraigar en tu corazón y una nueva vida, sin miedos, sin temores, sin angustias, sin preocupación, comienza con este camino de la fe, con un camino que elegimos en nuestro libre albedrío y que tiene grandes bendiciones para tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, una muy buena semana y nos veremos pronto.